Muy buenas, Julio. Un verdadero placer. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No todos son tan valientes, así que enhorabuena. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tu experiencia, tanto personal como profesional. Y bueno, no nos conocemos prácticamente de nada. Es la primera toma de contacto que Sí, vamos a correcto. tener, que vamos a conocernos. Y qué mejor ocasión que hacerlo aquí, conocerte un poco más en la parte personal y también seguro en la parte profesional, ¿no? Pero sobre todo la parte más personal, es decir, de dónde viene Julio, qué es lo que lo ha forjado, qué ha hecho en toda su trayectoria antes de iniciarse en el sector inmobiliario y cómo se ha preparado para llegar hasta aquí, para ser el Julio que es ahora, ¿no? Muy bien. Gracias por la invitación. Eh, Nada, si quieres empiezo desde el principio Desde el principio, para conocerlo un poquito más. Vale. Bueno, empiezo a trabajar desde muy joven, con 17 años, estudiando a la vez. Empiezo con una empresa de servicio, una agencia de publicidad. Ahí estuve bastante tiempo metido en el mundo de la publicidad. Y a partir de los 23 años me decido hacerme empresario autónomo. bastante joven. Entonces, sí, tiene un salto bastante cuantitativo. Me ofrecen la oportunidad, un socio, de trasladarme a Barcelona con una empresa de equipamiento de gimnasio deportivo. Y nada, nos fuimos para allá. Estuvimos allí 2 años recorriéndonos toda España y Baleares, implementando todo equipamiento de gimnasio y demás, y contactando sobre todo con grandes proveedores, con el fin de poder traer todas las marcas para, por lo menos para Canarias otra vez. A partir de ahí empezó el mundo de la venta. Eso es bastante pronto. Y a partir de ahí, pues nada, una vez que se acabó el tiempo ese de recopilar proveedores en Península, volvimos a montar la empresa en Canarias y estuvimos pues estuvimos durante unos 8 años aproximadamente trabajando por nuestra cuenta. Llegamos a montar también un gimnasio a la par y bueno, equipando gimnasios, hoteles, equipamientos deportivos en general. Ese fue mi comienzo en el mundo de las ventas. En el mundo de las De ventas, la venta. claro, de las ventas, De la venta. claro. Vale. A partir de ahí llega la crisis del 91. No sé si lo recordarán, la crisis No. del Pérsico. Vale, pues fue una crisis, perdimos todas las líneas de crédito, o sea, fue una cosa terrible. Una crisis muy importante, la del Golfo Pérsico, la de la guerra. Y a partir de ahí, pues nada, tuvimos que cambiar otra vez el rumbo y en ese momento ya, bueno, dejamos todos los negocios y pasé a trabajar por cuenta ajena. Me contrató una multinacional muy conocida, cervecera, y estuve ahí como delegado unos 10 años, más o menos, delegado en zonas de Santa Cruz, La Laguna, zonas de municipios de Tenerife, ¿vale? Un aprendizaje tremendo, me preparé súper bien en el mundo de las ventas, Dentro de la multinacional. dentro de la multinacional, y ahí estuve hasta el 2001. A partir de ahí, pues ya empiezo a hacer los primeros pinitos del mundo inmobiliario. Entro en el 2002, decido que me gustaba el sector y empiezo pues a sacar mis títulos de agente de la propiedad inmobiliaria, que cuando eso era complicado tenías que sacarlo desde, en este caso, en mi caso, desde Valencia, y como perito judicial. Primero me quise formar para saber dónde me iba a meter y prepararme por lo menos, ¿no? Pues ya en el 2003 empiezo con una oficina. Con una oficina. Con una oficina, con otro socio, ¿vale? Ah, propia también. Sí, sí.
Y a raíz de ahí, pues nada, empezamos a hacer, sobre todo, no era solamente vender propiedades, pisos, fincas y demás, que también lo hacíamos, pero empezamos a ser, por así decirlo, expertos en trabajar suelo al promotor. O sea, ofrecerle el suelo ya definido a un promotor para que pudiera construir y, en fin, y demás. Aprovechamos también que le ofrecíamos el suelo para también quedarnos con parte de esa promoción, ¿vale? Por lo menos, si no toda, parte. Ahí estuvimos hasta el 2008, que vino la otra crisis. Y ahí otro vuelco. Entonces ahí dio otro vuelco. Estábamos en medio de un montón de promociones. Tuvimos que entregar las promociones porque fue, me imagino que se acuerdan, las hipotecas subprime, que te daban el 120% del valor de la vivienda, te ponían una tele de plasma y también te regalaban un coche. O sea que eso fue un poquito lo que nos tumbó el tema. Y a raíz de ahí seguimos intentando sobrevivir con el mundo inmobiliario, ya más a duras penas, con otro tipo de operaciones, porque se complicaba todo, no había hipotecas. Hasta que, bueno, un día en el 2015, contacto con Javi y Ana, Javier Puig y Ana Sánchez, ya nos conocíamos del mundo este, y nada, le dije que si quería que les echara una mano porque había montado una franquicia en aquel entonces, en el 2015, que estaba empezando pues a responder todo lo que es el mercado inmobiliario. O sea, era lo único la única que estaban vendiendo era la franquicia en ese momento. Y nada, por ahí empezó todo. Otra vez volví a retomar el tema y hasta la fecha. Y hasta ahora. Y hasta la fecha, ya cumplimos ahora 10 años. Sí, de hecho, ya cumplieron. Cumplimos ahora en abril 10 ahora años. en abril. Y yo empecé con ellos en octubre, noviembre del 2015, exactamente. O sea, pocos meses después de que ellos comenzaron. A los pocos meses, ya te digo. Pocos meses. Vamos por partes. La guerra del Pérsico, la famosa crisis esa, ¿no? ¿Cómo la vivieron? Sobre todo con el tránsito del cierre de esa primera empresa. ¿Cómo se vivió? Pues fatal, porque, ya te digo, te quitaron las líneas de crédito que tú tenías para comercializar. Antes existía lo que eran las letras de cambio, ¿no? Uh-huh. Con esas letras, si no tenías líneas de crédito, no podías comprar al proveedor para después venderle al detalle. Entonces, de la noche a la mañana, todas esas líneas de crédito desaparecieron. Con lo cual no te da operatividad para seguir continuando con el negocio. Sí, seguías teniendo demandas, pero no tenías cómo comprar, porque tú imagínate una instalación deportiva que montamos muchos gimnasios y que vamos a hoteles e instalaciones deportivas, pues imagínate el coste, ¿no? O sea, desde los aparatos de gimnasio, sauna, hidromasaje, instalaciones de suelo, o sea, todo, tatami. Y eso tiene un valor que lo podías hacer con líneas de crédito, no poner recursos propios para después vender, que es más complicado. ¿Es más complicado? Mucho más complicado, porque todo era de importación, ese es el problema. Al importar, tenías que hacer créditos, cartas de créditos irrevocables que se llamaban, ¿no? Que es lo que te permitía comprar de fábrica para después vender aquí. Y si no hay líneas de crédito, no puedes vender. Y no tenían la posibilidad de cobrárselo directamente al cliente y no, imposible. El producto estaba afuera, tienes que instalarlo y una vez instalado ya lo vendes. No es instalado, o sea que no lo podían vender antes, sino no una lo vez instalado te pagaba el cliente. Claro, claro. O como mucho te podía dar una entrada, pero claro. Claro, la entrada no. Estamos hablando de equipamiento, un equipamiento de gimnasio en aquel entonces. Ahora no sé cuánto puede ser, pero mínimo 40.000 euros para arriba. ¿Vale? Para un gimnasio normalito. Para un gimnasio normalito. Y cuando son hoteles, pues a lo mejor te metías con temas de sauna, jacuzzi, solarium, equipamientos de muebles de jardín también que teníamos. Era un tema, era complicado. Tenías que tener línea de crédito. Nada, y ahí fue el parón. Sí, pero no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Sí, nosotros vivimos de la importación, aquí no, poca fábrica hay. Ese es el problema. Claro. ¿Y qué diferencia había entre la del 91 con la del 2008? ¿Qué diferencia viste? Si es que viste alguna diferencia. Las dos fueron dos crisis totales.
las dos fueron similares. O sea, fueron similares en el sentido, en una te cortan las líneas de crédito Y en otras el crédito directo. y en la otra el crédito al promotor y al consumidor final. O sea, las dos fueron de crédito, todo. O sea, que son dos crisis terribles. Y de ahí hemos aprendido. ¿El qué? Pues, pues he aprendido a salir para adelante otra vez Ah, vale, me pensaba que era como profesionales, pero no. no, O sea, como profesional sobre todo, pero hemos aprendido a salir para adelante, obviamente. Claro, a buscar recursos e intentar salir para adelante. En el caso de inmobiliario, pues un cambio de época, por así decirlo, entra la franquicia, donde ya la inversión tuya, no solo tuya, sino ya la compartes un poco, por así decirlo, entre comillas, con el franquiciado, y los gastos, pues te ríes un poco de lo que es, porque ante todos los gastos los tenía tu empresa, los asumías tú. los asumías tú. Como yo le digo a la gente, ahora ten en cuenta que aquí empiezas sin gasto y te liberas de un montón de problemas, por así llamarlo. Claro, prácticamente todo lo que ingresas es beneficio. Te descuentas un poco lo que tienes que pagar de Prácticamente todos los autónomo. ingresos son beneficios y el riesgo es mínimo. O sea, que es lo más importante para alguien que quiera empezar a trabajar por su cuenta. Ujú. En realidad es trabajar por su cuenta, ¿no? Sí, al final Que es lo que hay gente que no lo entiende cuando empieza con el negocio de franquicia. Ujú. Pero En 2001-2002, cuando decidiste empezar a dedicarte al suelo para ofrecérselo a promotores, Sí, bueno, se empezó un poquito más tarde, en el 2003, finales de 2004 casi. a finales de 2004, o sea, en 4 Con años el después. suelo, yo antes estaba vendiendo, Claro, vendías todo tipo vendíamos de... de todo, vendíamos terreno, vendíamos vivienda, algún hotel también, un hotelito, Sí, chiquititos, algún pero hipermercado también, por ahí salía algunas cositas. En la época del pelotazo. claro, Y donde todo se vendía todo, todo. Claro. Y Todo. decidiste meterte en el suelo, ¿por qué? ¿Qué viste? Me gustaba, me gustó, ¿Te gustaba? sí, me gustaba, siempre me llamó la atención y me especialicé un poquito en el tema del suelo. Sí. De hecho, nos encargábamos de reunir para desarrollos de unidades de actuaciones y planes, más que nada unidades de actuaciones, nos dedicamos a reunir a todos los propietarios, crear juntas de compensación para poder continuar y poder preparar todo el negocio al promotor para que pudiera comprar, hacer proyecto de urbanización, urbanizar, posteriormente vender. ¿Qué servicio exacto le ofrecías tú al promotor? O sea, Todo, darle todo mascado o todo mascado. todo mascado. ¿Y todo Todo mascado mascado. qué significaba? Pues todo mascado era contactar con todos los propietarios De esa unidad de de esa actuación. unidad de actuación. Si era un suelo que ya estaba liberado, no había problema. Pues un suelo definitivo simplemente es prepararlo, evaluarlo y hacer un plan de viabilidad para que le salga, que hoy en día lo seguimos haciendo, ¿vale? En Eratuay lo seguimos haciendo también. En fin, preparar todo el tema para que pueda comprar y que vea que tiene rentabilidad el promotor Claro. final. Y ya le dabas tú la rentabilidad de ese suelo. Sí, 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 O sea, claro. le dabas todos los números, Todo. todo lo que se podía construir, cuánto le iba a costar, Todos cuánto los podía números. sacar, Todos los números. todo. Sí. ¿Y cómo sabías lo que le podía costar al promotor construirlo? Hombre, Porque, sabíamos por qué nos codeamos siempre con promotores. Sabíamos lo que le iba a cobrar el constructor, claro, los materiales, en qué precio estaba el metro cuadrado de repercusión en cada momento, el precio cuadrado de repercusión, de repercusión, ok. o sea, el suelo en repercusión, cuánto iba a suponer del valor total, ¿vale? Cuánto se pagan por un proyecto, cuánto se paga por la licencia, por la dirección de obra, por un proyecto de seguridad e higiene, o sea, todo eso es importante. Sí. El margen del promotor, que suele estar entre un 25 y un 28%. Pero eso es bruto, entiendo, ¿no? Ya Eso es después, bruto, claro, eso es bruto. real ya Pero después baja. todos esos valores brutos hacen que tú puedas hacer una valoración residual, que se llama. O sea, analizas el valor del suelo, después desengranar todas las inversiones y los gastos que vas a tener dentro Sí, dentro de lo que es de las inversiones que vayas a hacer. la ¿vale? ejecución Teniendo de en cuenta también los gastos financieros, teniendo en cuenta efectivamente si tienes por medio alguna inmobiliaria o que te lo vayan a promocionar, pues todo eso. Ujú. Y ahí estuvimos ya, te digo, aguantamos hasta el 2009, 2010 por lo menos.
Contamos un poquito más de Mazoca, a pesar que, Que ya lo veían venir. que tuvimos que devolver un montón de entregas iniciales para las promociones, las devolvimos porque ya no salían, luego se pararon las obras, claro. Claro, porque ya en 2009, 2010 ya ustedes entraban en la promoción de las viviendas que ya habían construido en el suelo que le habían vendido. Supuestamente pilló mucho suelo sin ejecutar, empezándose a ejecutar, cogió suelo en estructura y desde que tengas licencia ya puedes empezar a vender. A vender, ¿Vale? aunque no tengas construido, claro. Claro, con Evidentemente. licencia ya puedes empezar a vender sobre plano, sin problema. Y luego también en esa época se vendía mucho por permuta. O sea, tenías un suelo y tú le ofrecías al propietario o a los propietarios una permuta por suelo a construir. Mira, no te doy dinero por esto, por el suelo, pero te voy a pagar el valor de la vivienda que vayas a vender. Cuando llegue el momento, te la pago a precio de mercado. Y se La ha ganado vivienda- bastante. La vivienda O que le entregabas una de las una parte de la promoción. Normalmente era entre un 18 y un 20% lo que le entregaba. Estaba muy bien. Coño, pero son A veces el valor de mercado superaba el valor que le dabas al suelo normalmente. ¿Sí? Sí. O sea, que salía perdiendo el propietario, entre comillas. El único problema que hubo después de cuando la crisis, que se quedó suelo sin ejecutar, era que el banco te obligaba, por así decirlo, a hipotecar el suelo. Y te podías meter en follones. ¿Por? Porque si no ejecutabas el suelo, ya tendrías que devolverle el suelo al banco porque no podías pagar. Con lo cual el banco se quedaba con el suelo. Ahí hubo gente que tuvo problemas. No con nosotros, gracias a Dios. Lo nuestro siempre, lo que hicimos en permuta se hizo y se ejecutó. Pero sí hubo gente con muchos problemas con ese tema. Claro, ustedes eran una empresa que le ofrecían ese servicio al promotor y ya está, pero no una empresa aparte, eran una proveedora de servicios al promotor. Correcto. No estaban dentro de una promotora ni nada de eso, sino que eran como un proveedor Una empresa de servicios aparte, Exacto. una oficina inmobiliaria que no solamente te ayudaba a desarrollar suelo y a ofrecerte suelo, sino que te ayudaba con la promoción también, evidentemente. Claro, te ayudaba con la promoción. Sí. Evidentemente, porque ya tú ya venías de vender todo tipo de viviendas, de vender hoteles, de vender hipermercados, de vender... Ya no me quedaba mucho más que vender, o sea, sí, prácticamente habías vendido prácticamente todo. Sí. de todo. Claro, pero le ofrecías un servicio extra al promotor y el promotor Un servicio que estaba, claro, hacíamos algo más por el promotor, no solamente venderle el suelo, sino que claro, era un servicio añadido. Que solo un valora. servicio añadido, por eso nos contrataban mucho también. Claro. Entiendo que, claro, después de la crisis de 2008, Después de la crisis de 2008 aguantamos un par de años más, lo que pudimos, con el suelo que nos quedaba y demás. Pero los promotores ya no existían. los pocos que podían con recursos propios nada más, que eran muy pocos. Y después para vender costaba también porque no había crédito, o sea, no te daban hipoteca. Estuvimos ahí varios años sin conceder hipotecas porque ya había cambiado todo y se miraba todo con lupa, ¿no? Claro, y ahí nos vimos. ¿Y ahí? Y ahí nos vimos, ahí tuvimos el problema de la otra crisis, ¿no? O sea, que has vivido prácticamente 3 intervalos. De crisis 2, gracias a Dios. Sí, no, de crisis 2. Sí, evidentemente. Pero 3 puntos de inflexión en los que has tenido que dar. Correcto, hasta llegar hasta ahora. Exacto, hasta llegar hasta ahora. Y ¿cómo es que vieron o sea, qué fue lo que vieron en ese momento para decir, hostia, esto es una oportunidad de negocio, los promotores necesitan esto, vamos a ofrecérselo nosotros? ¿Qué fue lo que hizo que te dieras cuenta de eso? Pues que había mucho promotor que estaba empezando también que necesitaba ese servicio, obviamente. Claro. Evidentemente, te estoy hablando siempre del promotor que está empezando, que había mucho en aquella época, que empezaban a tantear, sí, con pocas viviendas, digamos con entre de 10 a 30 viviendas, no grandes promotores. Obviamente, grandes promotores, se los des masticados o no, tienen su propio equipo. Claro. Pero sobre todo al pequeño promotor, obviamente. Aún así, con grandes promotores trabajamos también. Sí. Pero sobre todo ofreciéndoles suelo ya, que les quedara claro y sabíamos qué precio buscaban de repercusión, qué buscaban de VPO, qué buscaban de residencial libre y dónde. Ya está.
Claro, ellos te daban todo lo que necesitaban, todo lo que querían, y tú buscabas. Me iban por la oficina pidiéndolo, o sea que... Iban por la oficina pidiendo, Sí, ¿sí? totalmente. Éramos de las pocas oficinas Que lo que hacen. estábamos preparados y que podíamos ofrecerle productos. Y venían las grandes también. Venían las grandes también. Sí. Y le ofrecían a esas grandes el Alguna producto. unidad de actuación potente hicimos, algún suelo industrial grande hicimos y bueno, hicimos cositas. También parcelas hoteleras. O sea, más o menos Entonces, era la época buena. Ahora no es que no sea buena, sino que bueno, es distinta, es diferente. claro. Claro, en 2009-2010 desaparecieron. Todo se andará. Yo me imagino que volveremos otra vez, ojalá, si no a lo de que hubo antes del 2008, pero vamos a ver. Hay mucha gente que dice que ya no hay suelo. Eso es cierto. ¿Que no hay suelo? Hay suelo para dar y regalar. Hay suelo para dar y regalar. Sí. El problema es que no hay suelo fácil de ejecutar. O sea, no, los ayuntamientos no están colaborando ahora mismo del todo, ni te facilitan o sea, para darte una licencia pueden tardar muchísimo. Tardan mucho tiempo. O sea, Con lo cual tienes que ir a recursos propios, esperar y a que te den licencia para después empezar con todo la parafernalia, ¿no? claro, la sensación que hay cuando hablo con cierto tipo de personas, con cierta ideología, la sensación que ellos tienen es que cuando vamos por la calle, prácticamente vemos todo construido y que no hay nada por construir. Tú dices que esto... No, suelo sí hay. No tanto en las grandes capitales, dentro no hay mucha cosa, hay edificaciones que sí se pueden tirar, pequeñas casas y tal. No hay mucho suelo, es la verdad. Pero en los alrededores sí hay, claro. Tenemos que seguir creciendo en los alrededores. Si no hay en el centro de la ciudad, pues crecemos hacia el exterior. O sea, que la Y estrategia... ahí hay mucho suelo. Hay mucho suelo. Hay mucho suelo, sí. Que si se liberaliza y se... Hay cantidad de suelo por edificar, llámese unidades de actuaciones, suelo que no están ni siquiera proyectados, o sea que hay mucho suelo. Lo que pasa es que Unidad de actuación, ¿qué es exactamente? pues una unidad de actuación es un conjunto de parcelas, que pueden ser de un mismo propietario o de diferentes propietarios, en el cual se unen para poder urbanizar, darle seguimiento a una urbanización que está pegada. Normalmente las unidades de actuación están pegadas a suelo ya desarrollado. Entonces, para darle continuidad a ese espacio, por eso son las unidades de actuaciones. Tienes que hacer viarios, tienes que dotarlo con todo, con plazas, con zonas verdes, en fin, darle una parte al ayuntamiento. Claro, tiene una parte pública y otra Y parte ahí privada. se reparcela el terreno, ¿vale? ¿Reparcela? ¿A qué te refieres? Reparcela que se hacen pequeñas parcelas para después hacer bloques y viviendas. Pero para poder hacer todo eso tienes que urbanizar primero. Claro. Y esto es lo engorroso. Y eso es un poco engorroso. Primero, que te den hacer el proyecto conforme a normativa, que te lo aprueben, que te den las licencias para desarrollar esa urbanización y luego para edificar. Es un proceso Que lleva su tiempo. que lleva su tiempo. Una actuación, si te va muy bien, puede tardar entre 3 y 5 años tranquilamente. Y de esos 3-5 años, más de la mitad son burocracia. Claro, por supuesto. Mucho más de la mitad. Mucho más de la mitad. Mucho más de la mitad. O sea, 2 años y medio de 5 estaríamos hablando que son burocracia. Tranquilamente. O sea, que no puedes empezar a construir. Y luego tienes que contar que sea un solo promotor. Normalmente una actuación, a menos que haya un promotor que urbanice solo y después decidan quedar unas parcelas y compartirla con otros promotores, pero normalmente la hace el mismo promotor y va por fase. Va poco a poco. Tienes que ir urbanizando. Lo primero que hay que hacer es dejarlo urbanizado para después preparar el suelo. Y después la otra parte son los planes parciales, que ya tardan en plan parcial te puede tardar entre 5 y 10 años tranquilamente en desarrollarlo. Por parte del ayuntamiento. Por parte del ayuntamiento y por parte del ayuntamiento y por parte privada. Porque tienes que ponerte de acuerdo con el ayuntamiento para ver qué hacer ahí dentro de ese plan. Hay planes parciales que son planes especiales, que tienes que hacerlo con convenios con el ayuntamiento, y otros planes que son más fáciles de llevar, pero bueno, lo mínimo son de 5 a 10 años, aproximadamente. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una pérdida de tiempo y que nadie va a estar esperando a menos que tengas, ya te digo, la posibilidad de esperar
y recursos propios. Exactamente. O seas una empresa tan grande que digas tú, pues mira, tengo ahí un dinero que me da exactamente igual meterlo ahora o no, pero una empresa grande no creo que piense así. Y tienes que tener en cuenta, Héctor, de que hay mucho suelo en posesión de grandes entidades, de bancos, de fondos de inversiones y demás, y están ahí parados. Que quieren venderlo para recuperar ese suelo que lo obtuvieron de una financiación que le dieron a esos grandes promotores en su día y los tienen parados. ¿Por qué los tienen parados? Entonces, lo que están haciendo últimamente es formar UTEs con constructoras serias que no le vayan a dar problemas, pero son con muy pocas constructoras con los que lo están haciendo. Entonces ponen ellos el suelo y hacen una UTE, una unión temporal para construir. Pero ya te digo. ¿Por qué no lo venden? Pues no lo venden porque no consiguen el constructor el constructor asociado que quieren hacerlo, claro. El constructor fuerte lo hace solo. Tiene que ser un gran negocio, si no, no lo hace. Pero no se meten con planes parciales ni historias porque se les va el tiempo. Van a suelo definitivo ya, que no tengan problemas, ¿sabes? Y suelos definitivos son suelos urbanos que no son tanto, son para viviendas, para menos viviendas. El riesgo es menos también. El riesgo es menos en los que no sean parciales. Antes no, antes se desarrollaban unidades de actuaciones, pero mucho más rápidas. Se metían con edificaciones de 100, 200, 300 viviendas y como si fuera normal. Ahora ya eso es más complicado. Pero si nos metemos con 30, con suerte. Con suerte. Así es. O sea que este es uno de los mayores problemas que a lo mejor quizás podemos tener a nivel de vivienda. Que la gente piensa que es que... Estoy seguro de ello. Al 200%, tú que has estado Estoy ahí. seguro de ello. O se agilizan los plazos por parte de los ayuntamientos y cabildos y demás, que también tienen que ver. La CODMAC, el cabildo, tiene que ver también bastante con eso. Los planes generales están parados. En Santa Cruz de Tenerife llega con el mismo plan desde el año 91. El mismo plan. Se han intentado reactivar y siempre hay problemas, alegaciones y demás. O sea que imagínate cómo está el tema. ¿Y hay alegaciones por parte de quién? Por parte de los mismos políticos, entiendo yo. De los mismos políticos. O sea que hay intereses detrás que quizás puedan... Bueno, hay zonas nuevas que hay que gestionar de nuevo. Bueno, un poquito es la planificación lo que implica... urbanísticas que tienen que ver con el tema. Han cometido muchos errores. Y acuérdate también que habían los derechos abuelos, aquellos que hubieron un montón de problemas con fueras de ordenación, viviendas que a lo mejor estabas en última planta y te decían que estaban fuera de ordenación ya. O sea, no es fácil, pero bueno, yo pienso que se podría hacer un poco más también. Hombre, antes estábamos hablando de que por lo visto estaban realizando algunas modificaciones que quizás puedan entrar y podrían beneficiar a la construcción de nuevas viviendas, sobre todo agilizar lo que estamos hablando, ¿no? Ojalá que así sea, porque hay mucha gente que quiere seguir construyendo, volver otra vez a retomar lo que estaban haciendo antes. Pero no hay suelo preparado definitivo o las licencias tardan demasiado. Claro, no hay suelo preparado desde un punto de vista burocrático. Claro, y entonces lo que sí quedan muchas estructuras, ya no tantas, pero quedan bastantes estructuras. Digo estructuras en obra, que se quedaron paralizadas, pero que ya las licencias se han vencido. Y tienes que adaptarlo al código técnico nuevo. Entonces tienes que liberar, o sea, adaptarlo significa que a lo mejor tienes que romper parte, no de la estructura, sino parte de lo que tienes construido, para poder volver a proyectar y adaptarte al código técnico nuevo. Por lo tanto, doble inversión, doble gasto. Tienes que revisar el proyecto, en fin. Claro, eso no interesa tanto. A veces sí, porque no es lo mismo comprar el suelo que ya tenga una estructura y demás, ya te ahorras un dinero. El problema es qué es lo que tienes que hacer para poderlo adaptar, dependiendo de eso. Y ya no quedan muchas estructuras que puedas hacerlo, sino tirarlas todas. Y ya tirarlo, hacer un derribo ya sale mucho más caro. Y ahí es complicado. Claro, ahí no se quieren meter. Pero esas estructuras las siguen teniendo los fondos, a menos que se bajen muchísimo el precio y que le merezca la pena tirar hacer el derribo de esa estructura y comenzar de nuevo. Que yo me imagino que llegará el momento que será así, porque si no, se va a quedar en estructura. Si no.
de por vida. O hasta que alguien... Esperemos que no, hay estructuras por ahí Es que lleva mucho tiempo. Yo enfrente de mi casa tengo una que lleva 40 y pico de años, pero claro, estaba dentro de costa, no localizaban a los propietarios, que eran alemanes, llevan desde los años 70 y tantos, esa estructura allí todavía, y ahora ya por fin se ha hecho cargo, se va a hacer cargo del ayuntamiento para una demolición, o sea que, pero seguían estando ahí. Así hay varias estructuras en Tenerife, yo creo que aquí también seguro. O sea que, Las Palmas, Al final eso lo asumimos nosotros de una forma u otra. está claro, sale de las arcas. Salen de las arcas, sí. Aquí la responsabilidad ahora de tirar eso se distribuye de a poquito entre todos los ciudadanos. No queda otra. No queda otra, sí, es Así verdad. Pero bueno, y el cambio hacia la inmobiliaria, ¿cómo lo has vivido? Porque claro, ahora ya no, ya lo que hacías antes, que era ofrecerle un servicio a un promotor, eso ya lo has dejado un poco de lado, ¿no? Claro, el paralelo a esa estructura que montamos de cara al promotor también éramos inmobiliarios, pero inmobiliarios dedicados solamente a compradores. Claro. Me costó un poco al principio entenderlo, pero es que antes con los compradores los vendías todos. Prácticamente ni había que anunciarlo. Los portales no existían. ¿Te una idea? Entonces, trabajábamos muchos entre oficinas y compartíamos las propiedades. Trabajaba mucho Y en tu simplemente oficina. a toque de teléfono principalmente, era como, estamos hablando al principio de Sí. 2002, 2003, ¿verdad? Imagínate. Ahí no había ni internet casi. Fichas y... Bueno, internet sí había, Pero justo. pero no tenía las facilidades que tiene ahora. Portales no habían, olvídate, ahí no había nada. Se publicaba en la revista, Se publicaban en periódicos en periódico, exactamente. y en alguna revistilla por ahí. Sí. Pero sobre todo en un papelito y le pasaba los datos, o a lo mejor también por el SMS de vez en cuando. Los pasaba. Por SMS. Sí. Así que Lo- imagínate. Pero era más el boca a boca. Ahí sí quizás tenía más relaciones con el resto de compañeros, ¿no? Y de oficinas. Yo conozco a todo el mundo prácticamente por eso, porque siempre compartí con otras oficinas. oficinas. Iban por mi oficina, oye, mira a ver si tienes esto en tal sitio. Y si no la teníamos nosotros, la tenía alguien más. Estaba muy bien también. Sí, pero ahí se vendía Lo todo. que pasa es que el sistema actual te da más tranquilidad. ¿Te da más Mien- tranquilidad? ¿En qué mientras- sentido? Hombre, porque cambió, nuestro cliente principal es el vendedor, principalmente. Mientras tenga clientes vendedores, va todo sobre ruedas. Los clientes compradores te llevan tu tiempo, pero no es lo mismo que antes. O sea que el cliente vendedor te da mucha más garantía, más tranquilidad en todos los aspectos. Y ese fue el cambio. ¿Qué te costó? No que me costó, que lo entendí rápidamente porque digo, coño, esto está muy bien, ¿me entiendes? Te da más tranquilidad, principalmente. Claro, porque ya no tenías que ir a buscarlo. Claro. Y luego el tener solamente menos propiedades. Yo llegué a tener hasta 300 propiedades tranquilamente en cartera. Pero ¿para vender qué? Para tenerlas ahí. Porque venderlas, alguna vendía si le tocaba. Pero ¿por qué no la vendías? Porque era la época mala. Hombre, porque ¿cómo atiendes 300 propiedades? ¿Cómo las atiendes? Con equipo, no entiendo. ¿Con qué equipo? 300 propiedades. A veces tienes 4 o 5 y te falta el tiempo, como las tengas en precio. Sí, sí, no, como las tengas en precio. Visitas y no sé cuánto se te va. Ahí está el tema. Pues antes las inmobiliarias todas teníamos la misma propiedad, las teníamos todas. Y teníamos esas 300 y hasta 400 propiedades tranquilamente. Claro, la Sin tenías. contar obra nueva, ¿eh? No estoy hablando de promociones ni nada, porque esas sí las controlábamos más. Porque o las tenías semi en exclusiva o las controlabas tú solo. Pero las propiedades que están abiertas al mercado, como trabajaban antiguamente, Trabajaban abierto, el modelo tradicional. Todos teníamos de todo. Claro, que eso sí que. Entonces tú atendías al comprador. El vendedor, pues, lo tenías ahí y si tenías la suerte de tener compradores, pues vendías. Si no, si era el tenías la sistema. suerte, claro, porque ahí eran los La momentos- suerte, tomabas nota, oye, estoy buscando en tal sitio, no sé cuánto. Lo haces ahora igualmente, ¿vale? O le haces un CRM y los tienes preparados, pero no era lo mismo. Lo tenías en una fichita. Y cuando te acordabas, ahí, fulano me pidió una finca con una casita en... Coño, espérate un momento. Pues mira, voy a llamar a fulano a ver si él la tiene. Y ahí compartía. A toque de teléfono. no Así como que ahora. imagínate, doble trabajo Claro. y el doble de trabajo con 300 aún así propiedades. se vendía, ¿eh? Se vendía bastante bien.
Pero Te digo, la poca buena, que fue hasta el 2008 prácticamente, se vendía todo. Como ahora, pero había mucho producto, muchísimo. claro, De segunda mano sí, y y obra de obra nueva. nueva. Prácticamente por día, ¿cuántas a lo mejor propiedades podías vender? Bueno, por 10 no, coño. No, Por por días 10. no. Yo es que con 300, yo me imagino. Yo tengo Por eso 300 que te digo, propiedades. sí, por eso que te digo, mucho que vender, pero, o sea, vendía, coño, una oficina que pueda vender entre 8 y 10 propiedades al mes es una buena oficina, Sí, entiendo yo. sí, 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 por supuesto. Estoy hablando de una pequeña, humilde oficina, Ujú. con Sí, 2 empleados, con 2 o 3 personas. Está bastante bien, ¿eh? Pero vamos, que eran otros tiempos. Nada que ver con, ya te digo, me adapté al cambio, me costó un poquito, pero me adapté enseguida. Y me di cuenta que ahí iba a tener más tiempo también, que es lo importante. ibas a tener más tiempo, Más claro. tiempo para ti, claro. Claro, ahí estabas 24/7 Tienes mucha prácticamente. ayuda, ¿Tienes mucha mucha ayuda? ayuda por parte de la oficina si te deja ayudar, claro. Sí, evidentemente, si vienes con los aires Y subidos, con, yo lo sé y, todo. nada, olvídate, ahí no llegas a ningún sitio. Y el esfuerzo lo compartes, para eso estamos, ¿no? O sea que, gracias a Dios tenemos en la oficina, los departamentos que tenemos funcionan de maravilla. ¿Qué departamentos, cómo lo tienen estructurado? Pues mira, tenemos a tanto el departamento de promociones con Ana Sánchez de la Rosa, que nos apoya en todo. Nosotros derivamos cuando hay alguna reunión y queremos que ella continúe con el tema, preparamos la reunión. Si no podemos asistir porque tenemos otra cosa que hacer, ella se encarga de atenderlo, tanto la parte jurídica como también para seguir con el asesoramiento y es una ayuda tremenda. Qué bueno. El departamento de coordinación, obviamente, te agiliza todo el tema de contrataciones, de contratos de arras, en fin, reservas y demás. Y es una maravilla. Todo eso lo tenías que hacer tú solo. Y ahí el tiempo Se te va. se te va y no lo dedicas exactamente a lo que mereces. Que lo merece todo, pero no puedes estar en en todos los lugares. Evidentemente. Y al final lo que no es hacer un contrato de arras, sino coger un nuevo cliente. Nosotros simplemente rellenamos el formulario y los departamentos acaban de completarlo. Va sobre rueda todo, la verdad. Va todo sobre ruedas. Todo Es decir, con mucha facilidad. claro, tú no te Nosotros encargas. solamente ponemos los datos iniciales y después hay un departamento, que en este caso lo lleva Ana, que se encarga de darle la otra forma más para dejar a todo el mundo más tranquilo. ¿Una forma más a qué te refieres? A los contratos de arras, por ejemplo. Claro, cuando alguna propiedad necesita algo en A ver, concreto, efectivamente hay como, que condicionarlo según algunos aspectos. claro, a lo mejor hay que Porque regularizar ese inmueble, por lo tanto tiene que efectivamente estar. condicionarlos en financiación un tiempo, por ejemplo, o porque está pendiente de una declaración de obra asistente. Bueno, en fin, hay un montón de Casuística. condicionantes, no solamente Claro. un contrato de arras penitenciarias, que se llama, que eso es el más fácil, ¿no? Ujú. Sí, claro. Estamos, ya te digo, contentos. Muy bien todo. Qué bueno. O sea, que notaste el cambio cuando estabas completamente solo, a cuando ya te incorporas a una oficina. No noté un cambio abismal, claro. Antes lo hacía yo todo. Y claro, tú no empezaste como agente. O sea, tú cuando conociste a Ana y Yo a cuando Javi, cuando fui por la oficina, sí, tú te presentaste para echarles un capote, ¿no? sí, bueno, ya nos conocíamos, habíamos hecho varias operaciones juntos, potentes además. Conocemos de años, desde el inicio del tema inmobiliario, de 2002-2003. A partir de ahí un día ya, te digo, me acerqué por ahí por la oficina y dije, me gustaría echarte una mano si es posible. Y entré como manager de grupo. ¿Un manager? Manager de grupo, para De intentar, grupo. sí. Lo que pasa es que estuve un tiempillo, tuve como 6 o 7 meses y no tengo paciencia para eso. No tuve paciencia. ¿No tienes paciencia para No, manejar porque vi el equipos? negocio que era más directo y me metí como agente porque no estamos para perder el tiempo. No, no es perder el tiempo, pero Ya, ya. vi el negocio. Vi Claro. el negocio. O sea, sí, Se sí, me quedó bastante claro. claro. Y tú estabas lo que era Y en la no parte. tenía ni tiempo ni paciencia como para ir, desgraciadamente, por intentar echarles una mano, que hoy en día intento echarle una mano a los compañeros que están empezando y demás.
Claro, y les aportas tu pero de conocimiento. forma más, claro, de otra manera. Sí, pero de una forma no obligada, o sea, No, ya no tienes una responsabilidad. allí nos ayudamos todos, Eso. nos echamos todos una mano. Sobre todo a los que están empezando, pues necesitan también una, bueno, estamos allí en la sala, pues siempre te preguntan cómo hacer una cosa a la otra para quedarse más tranquilo, pero bueno, ahí estamos. Ujú, Hay buen rollo, hay buen ambiente, la ujú. verdad que sí. ¿Y qué te plantea? Pues al final tú tienes esa ambición emprendedora. ¿Qué me planteo? Yo estoy bien así, ¿Estás bien así? lo tengo clarísimo, estoy muy bien, porque ya dispongo de más tiempo también. Llega un momento, una edad que también quiere tranquilidad, Claro, o quieres sea, tranquilidad. quiere Ya, más tranquilidad y no estar tampoco tan pendiente. Pero sí, bueno, se trabaja lo que sea, llega a trabajar, pero también quiero disfrutar de mi tiempo libre, o sea que rentabilizar tu tiempo, que es lo más importante. No sí, solamente económicamente, sino en disfrute. sí, exactamente. Vale, ya también hemos hecho bastantes cosas como para, ¿Ya bastantes dedicarle, cosas hemos, qué? emprendiendo en diferentes cosas como para... Y hemos invertido mucho tiempo también. Sobre todo en la parte de emprendimiento, o sea, con todo. En la parte de emprendimientos, ¿eh? Todavía me quedan algunos emprendimientos más, pero bueno, ya sería muy largo de contar. O sea que Te quedan porque los alguna ejecutaste. cosita más por medio se me queda ahí. Bueno, sí, Que pero bueno. ejecutaste más emprendimientos, no solamente esas dos Sí, sí, empresas que sí, sí, montaste sí, de sí. distribución y Sí, de. no, pero para no alargarlo mucho, por eso te lo... O sea, que tú ya, concha, pues. Menos los 5 primeros años, que como te dije, empecé con una agencia de publicidad Ujú. de pibe, empecé muy temprano, con Sí, con 16, 17 17 años. y con Estudiando 23. también, a la vez, o sea, complicado, estudiando de noche, aguanté todo lo que pude. ¿Y qué estudiaste? Hice el bachiller superior. Hasta ahí llegué, Ah, ya no pude más. ¿para Ya qué? ahí llega un tiempo que los años 80, imagínate, montabas cualquier cosa y era todo sobre ruedas. Con tener una línea de grito, como te dije, que fue lo que me pasó, emprendía, si tenías ganas, pues te embarcabas. Me fui para Barcelona esos 2 años a emprender, o sea que imagínate. Claro, Tuve, y viviste allí en Barcelona. Yo sí, pensé que te estuve habías dos ido años. para lo que No, es no, la no, negociación con proveedores. estuve hasta 2 años, claro, no solamente para relaciones proveedores, yo estuve ahí recorriéndome toda España, como te comenté. Amigo. Y a partir de ahí, pues ya empecé con el mundo del Del- emprendimiento, menos el lapsus de esa crisis del Golfo Pérsico que te dije del 91, que allí me pasé claro. por cuenta ajena. ¿Y tú te planteabas en algún momento emprender? ¿O era algo que Siempre, siempre? O sea, siempre. lo tenías en vena. Yo tengo claro que la única forma de salir para adelante es la voluntad que tenga cada uno. Lo tengo clarísimo desde el principio. Que Desde el dependas de ti principio. mismo, nada más. Nada más. Que no Solamente. dependes de nadie más. Sí. Del resto he aprendido muchísimo con las multinacionales. O sea, más bien con una multinacional fue con la que trabajé potentemente y súper agradecido porque aprendes demasiadas cosas también importantes, pero tenía siempre claro que yo iba a ser emprendedor, Lo tenías claro. clarísimo. Eso, Clarinete, eso de emprendedor que dicen que se nace y no se hace, eso es. no, no. ¿No? ¿No crees que se nazca? Te puedes hacer también. Te puedes hacer. Sí, te puedes O hacer sea, que puedes. también. No tener miedo, tirar para adelante. Hombre, el miedo siempre está, ¿no? Lo que El pasa es que a miedo lo mejor siempre está, hay que pero bueno, controlarlo. vivir el presente y olvidarte del futuro que ya cambiará. Va a depender de ti nada más. Si te paraliza, complicado. Hay que tener un buen coco, tío. Hay que tener buen coco y salir de 2 crisis potentes que hemos salido también. Pero eso te Y seguir intentándolo. Es que si no cometes errores, que no han sido errores, sino por causas ajenas también, o sea que Pero eso te fortalece, al fin y al cabo. ninguno de los negocios ha sido por error. Hemos cometido errores, algunos errores de ahí hemos aprendido, pero ningún negocio se me ha paralizado Claro, por un error, sino por un por error, una, sino por crisis. claro, por una situación externa. Y hemos vuelto a remontar otra vez. Y es de lo que se trata. Que bueno. Y dentro de la oficina no te planteas montar un equipo, no te planteas No, crecer, ahora estoy porque ahora ya mentorizando está. a una persona, le estoy echando una manita, pero una, porque yo no tengo tiempo tampoco Y para tanto, no te, porque me lo ha pedido y ya está. Y sí, estamos ahí trabajando, le estoy echando una mano y encantada de la vida. no te nace con todo el conocimiento, con toda la experiencia que No me tienes. nace porque ya te digo, busco la rentabilidad de mi tiempo también. Es el tema. Ya llega un momento, ya tú te das cuenta que ya estás viendo el futuro más cercano. Claro, ya lo estás viendo todo más chiquitito, Ya, más cerca. claro. Y entonces
Pero bueno, sigo intentando ayudar a la gente de otra forma más desinteresada, ¿no? Dentro de la oficina. Claro, ya no lo haces desde un punto de vista de negocio, No, sino que lo haces no, porque no. te nace, porque te apetece ayudar a esa persona Sin concreta. ánimo de otra cosa. Exactamente. Qué bueno. Julio, ha sido un verdadero placer. Igualmente, Héctor. Mil gracias, de verdad. ¿Se acabó ya? Sí, se acabó ya. Maravilloso. Mil gracias de verdad Gracias a ustedes por esta charla. He aprendido mucho, y yo también. de verdad, muchísimo, bastante. Y me gustaría recibirte de nuevo, tener una charla Eso está hecho. más, Vamos a ver que si contamos más cosas. más todavía. larga y hablar más largo y tendido también sobre el sector inmobiliario, que es algo bastante interesante. Fantástico. Y, oye, ha sido un placer, de verdad. Cuenta con nosotros, ¿vale? Mil gracias, Julio. A ti.